Buenas noches, compañeros. Eh, el día de hoy y siguiendo con la serie de charlas que tenemos acerca de la fisiología renal, hoy vamos a dar por terminado ya este tema con uno de los temas tan importantes dentro de la fisiología renal y es los procesos fisiológicos de la micción. Es importante tener en cuenta cuáles van a ser esta serie de procesos, porque ¿de qué me sirve conocer los procesos fisiológicos a través de la nefrona si yo no sé cuáles son los procesos fisiológicos para que se produzca la micción? ¿Ok? Me presento, soy José William Socoloto Ramón y vamos a hablar el día de hoy sobre la fisiología de la micción. Voy a tratar de no extenderme tanto con ese tema porque en realidad que es muy fácil. ¿Ok? Vamos a hablar de la micción y de los procesos fisiológicos, pero antes de eso hay que tener en cuenta qué es la micción. La micción es un proceso mediante el cual ya la vejiga urinaria se va a vaciar cuando se encuentre llena, ¿no? Es por ello que hay que tener en cuenta algo. Los riñones siempre producen orina permanentemente, al menos que tenga una afección y que esta orina va a vaciar a través de una serie de conductos que ahorita vamos a explicar y que va a drenar finalmente en la vejiga a través de los meatos urinarios. ¿Ok? Más abajo todavía vamos a tener que la vejiga y la uretra van a ser una estructura o una unidad funcional que van a estar trabajando coordinadamente para favorecer a través de una doble musculatura para favorecer la excreción de orina. Y es por ello que vamos a hablar vamos a recordar un poco de la anatomía renal y de los ureteros y de la vejiga. Pero antes de pasar al recordatorio anatómico, vamos a ver que la médula renal tiene una terminación en vértice en el cual se abre la papila renal, que a su vez drena en los cálices menores, que estos drenan a su vez en un cáliz mayor y que a su vez estos drenan en la pelvis renal para por último mandar toda la orina o drenar todo el líquido a través de los ureteros. Ok, continúo. Vamos a hacer un recordatorio de la anatomía renal y de los ureteros sin entrar en tanto detalle anatómico. Ok, vemos aquí los dos riñones. Vemos que los riñones se encuentran retroperitonealmente. Aquí no se ve en esta imagen porque se quitó el peritoneo, pero que el riñón va a tener dos bordes, un borde externo y un borde interno que estoy señalando en este momento. Este borde interno también se llama ilio renal, que es una pequeña hendidura por donde va a entrar la arteria renal y va a salir la vena renal. Pero no solo la vena renal va a salir de aquí, del ilio renal, también van a salir un ensanchamiento del uretero llamado pelvis renal, el cual se continúa con los famosos ureteros que ya conocemos. Estos ureteros, que tienen una longitud aproximada de 30 a 35 centímetros, van a dirigirse hacia adentro y hacia abajo. Descienden por delante del músculo psoas mayor, que aquí lo estoy señalando, siguen descendiendo para pasar por delante de los vasos ilíacos, ya sea ilíaca primitiva o ilíaca externa o los vasos ilíacos externos, para seguirse dirigiendo hacia abajo y hacia adentro y desembocar en la parte posterior inferior de la vejiga urinaria, que aquí le estamos viendo y que ahorita vamos a señalar las principales estructuras anatómicas que la conforman. Hay que tener en cuenta esto porque la sínfisis pubiana, porque la vejiga cuando está vacía se va a encontrar detrás de la sínfisis púbica, pero cuando ésta se encuentra llena yo puedo palparla por arriba de la sínfisis pubiana y que me va a servir porque puedo yo obtener muestras de orina directo desde esta porción. Por eso es importante conocer la anatomía de la vejiga. ¿Ok? Continúo. Ahora vamos a hablar sobre la vejiga. Ya vimos el recorrido que hacen los ureteros y que drenan en la parte posterior e inferior de la vejiga. En este corte coronal nosotros estamos viendo que la vejiga urinaria es un órgano hueco, no tiene nada en su interior. Por lo tanto me va a servir como reservorio o un sitio de almacenamiento, pues obviamente de la orina. El músculo que conforma las paredes vesicales de la vejiga
Histológicamente me habla que están formadas por una estructura muscular lisa que se llama músculo detrusor, que está inervado principalmente por cadenas autónomas, obviamente por ser de musculatura lisa. Estamos viendo aquí que la vejiga urinaria, aquí en la parte posterior inferior, se ven dos pequeñas aberturas, esta de aquí y esta, que señalan los puntos donde están desembocando los dos ureteros. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de esta región, porque cuando se lleva anatomía, se sabe que los ureteros tienen una estructura histológica de urotelio, después tiene externamente una capa longitudinal y una externa circular, ¿no? Pero la musculatura lisa longitudinal que forma al uretero se puede perder con la musculatura lisa del músculo detrusor. Y estas fibras se pueden dirigir hacia adentro y entrelazarse con las del lado opuesto del uréter y va a formar una pequeña región llamada barrera interureteral, que es esta de aquí que estoy señalando con el puntero. Pero también vamos a ver que inferiormente esta misma musculatura longitudinal del uretero se dirige hacia abajo y desembocan en una porción llamada cuello de la vejiga. Ok, y si nosotros tenemos en cuenta estas regiones o estas porciones que yo acabo de mencionar, que es la barrera interureteral, formada por el entrecruzamiento de las fibras lisas longitudinales procedentes del uréter, y teniendo este borde formado por la misma musculatura longitudinal lisa del uretero y que se dirige hacia el cuello de la vejiga, o también llamado el músculo de Bell, que lo marcan algunos anatomistas, se va a formar una especie de triángulo que se ve aquí muy claramente. Este triángulo, en los libros de fisiología, lo marcan que se llaman trígono vesical. Y en el vértice de este trígono vesical, que desemboca en una especie de embudo que se ve aquí más o menos, drena lo que es o inicia la porción de la uretra posterior que está aquí. Ok, bueno, ahora teniendo en cuenta esto, vamos a ver que al nivel del cuello hay un pequeño ensanchamiento de la musculatura lisa y va a formar el primer esfínter llamado esfínter interno de la vejiga. Pero si descendemos un poco más, no solo el esfínter interno de la vejiga va a contribuir a la excreción urinaria, vamos a ver que también participa musculatura voluntaria, y aquí le estamos viendo como los músculos transversos profundos del perineo que van a formar o van a ayudar a contribuir a la formación del esfínter externo de la vejiga, que ese sí lo podemos controlar voluntariamente. Espero que todo esto haya quedado un poco claro y vamos a explicar ahora un poco de la inervación de la vejiga, que es importante para conocer cómo se van a dar el proceso de micción. Y aquí la tenemos. Tal vez esté un poco enredado hablar sobre este tema, pero hay que tener en cuenta estos aspectos, porque si no los entendemos va a ser un poco difícil entender cómo se dan los procesos de la micción. ¿Ok? Para no extendernos tanto anatómicamente, vamos a tener en cuenta que la principal inervación de la vejiga va a estar dada a través de los nervios pélvicos, ¿no? Que conectan con la médula a través de la porción sacra y la porción toracolumbar, ¿ok? Vamos a ver que en estos dos niveles va a haber fibras aferentes y eferentes, ¿ok? Unos van a ser de estructura simpática y otros de parasimpática. Y hay que tener en cuenta esto que voy a marcar. La porción simpática de los nervios pélvicos van a mantener un cierto tono muscular en la vejiga. O sea, van a mantener inhibida la micción. Pero los nervios parasimpáticos van a tener un efecto opuesto. O sea, van a contribuir a la relajación de estos esfínteres y van a producir el reflejo miccional.
Entonces tengo en cuenta esto. Simpático inhibe la micción y parasimpático relaja y la favorece. ¿Ok? Bueno, creo que ya teniendo en cuenta este pequeño concepto, vamos a hablar ahora sobre la fisiología del llenado y del vaciado de la vejiga. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que existe una fase llamada fase de continencia, en el cual, obviamente, los uréteres están drenando orina lentamente en la vejiga. Va aumentando el volumen dentro de esta. Y que el músculo detrusor, a pesar de estos volúmenes que proceden de orina que proceden del uréter, van a mantener un cierto tono muscular que no va a generar fatiga para obviamente no favorecer la micción. Pero me pregunta un compañero, oye, ¿cómo es que el músculo detrusor no se fatiga al estar llenado? ¿Cómo se produce la micción? Bueno, para entender esto, por qué el músculo detrusor no se fatiga ante la distensión, hay que tener en cuenta algo, que histológicamente la vejiga está formada en un 70% por musculatura lisa procedente del músculo detrusor y que el 30% restante va a estar formado por fibras colágenas. Y esto es importante porque estas fibras colágenas van a ser elementos que van a retrasar la deformación de la vejiga o van a impedir que ésta genere impulsos a través de los nervios para evitar el reflejo miccional antes de tiempo. ¿Ok? Y esto que ya había explicado anteriormente, la fase de llenado predomina la acción simpática. La acción simpática va a inhibir la micción, mientras que la parasimpática va a relajar y va a favorecer la micción. ¿Ok? Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta todos estos conceptos que he señalado yo, vamos a hablar sobre las vías aferentes y eferentes para que se produzca el reflejo miccional. Y aquí empezamos con esto. Esta es la vía aferente, o sea, la vía ascendente, ¿no? Vamos a tener que entre los haces musculares lisos del músculo detrusor va a haber ciertos receptores sensitivos que yo no puedo sentir, pero que internamente sí. O sea, van a ser receptores tipo propioceptivos. Que estos receptores sensitivos propioceptivos lo que van a hacer es captar el grado de distensión de la vejiga. Entonces, pues, cuando la vejiga se empieza a llenar, se van a activar ciertos receptores sensitivos en esta región que van a mandar estos impulsos de tensión del músculo detrusor de la vejiga y de los grados de distensión de la pared vesical a través de los nervios hipogástricos o el plexo hipogástrico por medio de los nervios pélvicos, que son vías ascendentes. Pero aparte de estos receptores sensitivos propioceptivos que tengo a nivel de la vejiga, uno de los más importantes y que van a mandar ahora sí, digamos, el reflejo de que ahora sí tengo que vaciar la vejiga, es la uretra posterior, que está muy inervada la uretra posterior y que no va a mandar impulsos a través de los nervios hipogástricos, sino que los va a mandar a través del nervio pudendo, o sea, de la porción sacra, a través del plexo sacro, por medio de vías ascendentes. ¿Ok? Entonces, pues, ya tengo en cuenta esto, que la distensión de la vejiga va a estimular a los receptores propioceptivos de la vejiga y de la uretra posterior, y estos van a viajar ascendentemente por medio del nervio hipogástrico y los nervios pudendos. ¿Ok? Bueno, ya llegó el impulso o la sensación de que se tiene que vaciar la vejiga, pero ahora tengo que estimular la vía eferente, o sea, una vía descendente que genere la contracción de toda la vejiga y favorecer la micción. Y esta vía eferente hay que tener en cuenta que está actuando todo el tiempo por medio de un circuito simpático, y que ya había hablado que el circuito simpático va a inhibir la micción, va a mantener el esfínter interno cerrado. ¿Ok? Bueno, una vez que ya la vejiga se distendió a tal grado, ya envió los impulsos a través de las vías aferentes, el centro del encéfalo, el núcleo pontino o las porciones de la protuberancia
van a mandar una serie de impulsos descendentes que van a descender y saldrán por la asta anterior de la médula, ¿no? A través de las raíces anteriores del nervio, de los nervios pélvicos y del plexo hipogástrico hacia la vejiga. Y en la vejiga, este plexo hipogástrico lo que va a favorecer es de que se empiece a contraer el trígono vesical, que el uretero se contraiga también y esta contracción del uretero es importante porque va a evitar un reflujo vesículo ureteral, va a impedir que la orina retorne hacia el uretero y ascienda, que no debe de suceder. Entonces, la vía eferente del plex que nace del asta anterior y que va a llegar a la vejiga a través del plexo hipogástrico genera la contracción del trígono y también poco a poco va a ir generando la contracción de la pared vesical, ¿ok? Pero esto no va a favorecer la estimulación de la micción. Esto va a generar nuevos impulsos que van a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que excretar toda la orina, porque se sigue manteniendo el tono simpático. Pero entonces, ¿cómo se genera el impulso de la micción? O voluntariamente, ¿cómo favorezco la micción? Bueno, habíamos dicho que ahora que los nervios parasimpáticos son los que me van a favorecer la excreción urinaria, ¿ok? Bueno, va a descender por la misma vía, pero esta no va a discurrir por el plexo hipogástrico, sino que va a pasar a través del nervio pudendo, que es plenamente motor, y que este nervio pudendo lo que es el que va a inervar a la porción de los esfínteres ureterales, tanto del esfínter interno y del esfínter externo, y de los músculos del suelo pélvico para relajarlos, porque son fibras parasimpáticas. Entonces, el nervio pudendo que inerva a los esfínteres ureterales y a los músculos transversos profundos, pues van a favorecer su relajación, y al favorecer su relajación va a aumentar las contracciones del músculo detrusor y obviamente va a abrir el esfínter externo de la uretra, y es así como va a salir la orina, y es así como también se va a producir la micción. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre los reflejos miccionales. Ya conocemos la vía ascendente, la vía descendente, pero ahora vamos a tener en cuenta este pequeño recuadro, diagrama de cistometografía basal, ¿ok? Porque vamos a tener en cuenta que conforme va aumentando el volumen de orina dentro de la vejiga, va a aumentar la presión dentro de esta, porque físicamente sabemos que si aumenta el volumen dentro de un cuerpo, las presiones que ejerce este líquido sobre las paredes aumentan, y esto lo vamos a traspolar a la vejiga. Conforme va aumentando el volumen, a partir de 100 no pasa nada, pero ya vemos que a partir de 150 mililitros de orina o de volumen dentro de la vejiga, vemos que la presión se empieza a elevar y empieza a generar contracciones miccionales cada vez más elevadas. Que estos reflejos de distensión van a enviar impulsos para que se active la vía parasimpática y de esta manera comenzar a excretarla por medio de la micción. Bueno, eso sería lo más importante hasta ahora, y es así como funcionan los procesos fisiológicos de la micción, ¿ok? Pero voluntariamente yo puedo mantener inhibido el nervio pudendo y de esta manera puedo controlar yo la micción voluntariamente. Pero cuando yo quiero controlar la micción voluntariamente, en el sentido de que ya quiero miccionar, pues el nervio pudendo, aparte de que va a relajar la musculatura del suelo pélvico, también va a generar a nivel del, más arriba, va a generar que los músculos de la pared abdominal, como es el recto anterior, los oblicuos, se contraigan. Y al contraerse los músculos de la pared abdominal, aumenta la presión dentro de esta cavidad y a su vez favorece aumentar la presión dentro de la vejiga. Y al aumentar obviamente las presiones intravesicales, se va a favorecer la micción. Bueno, esto fue todo. Espero que haya quedado muy claro el video sobre el reflejo miccional y los procesos fisiológicos.
Y con eso termino el tema de fisiología renal. Muchas gracias.